Buenas, mi nombre es Jennifer Díaz, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. Hoy les voy a hablar un poco sobre la materia del derecho al trabajo y la seguridad social. Algo referente sobre la historia del derecho laboral. Debemos tomar en cuenta que el derecho ha existido desde siempre, pero en el mundo antiguo y las comunidades primitivas no existe un término como el trabajo, del trabajo como hoy en día, que ahorita englobamos actividades muy diversas como salariadas y no asalariadas. El trabajo, como lo dije anteriormente, ha existido desde siempre. Pensemos lo que pensemos y digamos lo que digamos hoy en día. En cada época se han dado unas características y unas formas de llevar el trabajo que difieren a cómo se trabajaba antiguamente. Y un ejemplo lo tenemos en el mundo antiguo. El trabajo, sobre todo en Grecia y Roma, se caracterizaba por la esclavitud. Se suponía la consideración del esclavo como un simple bien de su dueño, junto a ella un tipo de servicio. En Roma, el trabajo se basaba en el esclavo, el estatus y el estatus del esclavo. Podía deberse el nacimiento de la cautividad en guerra, de la condena penal, también de la falta de pago de impuestos que no eran considerados personas. Carecían de la posibilidad de prestar su consentimiento contractual. Un esclavo en esa época no podía ser titular de relaciones de propiedad, ni parentesco civil, ni obligaciones civiles ni penales, ni comparecer en juicio. O sea, un esclavo en esa época era como un esclavo, una cosa o un bien, que los romanos lo tenían para ellos como si fuera un animal prácticamente. Fue la Lex Valerio Horácico que de modo agrario, que entre cosas estableció que los terratenientes debían tener un número determinado de manos de obras libres. Con esto obtener y atacar el desempleo en Roma durante la Edad Media. El latifundio, la esclavitud y artesanos. Tras la caída del Imperio Romano, toda esta cultura laboral tan denigrante para el ser humano pasa a ser ocultada y escondida sin acceso al pueblo. Las nuevas generaciones crecen y crecen en un ambiente de trabajo, aparte de necesario, comienza a considerarse como un bien social, una forma de sustento casi única y obligatoria. También la revolución industrial nos enseñó que la riqueza no solo se obtiene por nacer en una familia noble, que en cualquier parte del mundo hay oportunidades de crecer y las necesidades humanas deben ser satisfechas y gracias a ellas enriquecerse uno mismo. De esto nace el concepto de consumo y así los artesanos pasaron a ser empresarios e industriales. Cuando llega el momento de la industrialización, la lucha obrera y los sindicatos, el proletariado estaba formado por artesanos, también por antiguos artesanos agrícolas que habían tenido que emigrar a ciudades lejanas, que se verían enfrentadas con la clase burguesa, dueños de los capitales burguesas. En inicio de la revolución industrial, la clase proletariada se ha encontrado con varios problemas, como horarios excesivos, entre 14 y 18 horas, con breve y poco espacio para comer, con salario mínimo, donde a las madres y niños les pagaban un tercio menos que a los hombres.
Esto surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta del derecho, donde los trabajadores tenían que esto se había iniciado en Inglaterra, donde no existía ningún tipo de control, donde los trabajadores se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de 12 horas en fábricas insalubres, donde bajo disciplina, sin seguridad y despidos con salarios muy bajos. Y los niños trabajaban. Las primeras manifestaciones de estas manifestaciones obreras se plasmaron en el ludismo, donde se le responsabilizaba de las pérdidas de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. La reacción del gobierno inglés fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera que partía de la historia del movimiento obrero. Esto ha estado marcado desde la persecución y la clandestinidad de él mismo. En el área del capitalismo podemos ver que la revolución industrial se crea este mismo capitalismo que consistió en que grandes empresarios lograron acumular grandes cantidades de dinero y crearon así sistemas consumistas en los que los menos favorecidos se veían la necesidad de trabajar para así poder adquirir bienes y servicios con fines de satisfacer sus necesidades, originándose así un sistema en el cual la mayor parte de la sociedad está conformada por la clase trabajadora. Ahora yéndonos un poco a lo que es la revolución histórica en Venezuela, podemos entender que la ley de pobreza en Inglaterra deriva de las normas y prácticas donde desde la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir. El sistema de caridad institucional que surge de esto, en estos momentos proporcionaba una mayor oportunidad a los pobres, donde los mendigos quedaban consignados en áreas específicas y al salirse de las mismas estaba fuertemente penalizado. Todas estas normas fueron recopiladas en el reinado de Isabel, donde dieron origen a la primera ley oficial de pobres, conocida como Ley de Isabel del año 1601. Esta ley estableció de ayuda obligatoria a los pobres, donde constituyó la base de lo que más tarde se conocería como antigua ley de pobres. El sistema de ayuda legal a los pobres que se instituyó en ese momento se caracterizó en ese momento por los siguientes elementos. La parroquia era la unidad básica de aplicación. Las ayudas se financiaban fundamentalmente a través de impuestos sobre las propiedades locales. La gestión corría a cargo de funcionarios nombrados por los jueces locales. Las disposiciones sobre el asentamiento fueron a menudo ignoradas, ya que fueron también eludidos por leyes posteriores, pero los requisitos para el acercamiento y la restricción a la movilización de los pobres continuaron existiendo y se convirtieron en una característica esencial para la antigua ley de pobres. Luego de esto pasamos al segundo periodo, en el año 1917, donde queda establecido o comienza en vigencia la ley de talleres y establecimientos públicos, donde anteriormente las leyes dominaban, que establecían normas para regular las relaciones entre los trabajadores y el patrono, conteniendo disposiciones
muy particulares referente al trabajo, en especial la ley de 1915 que estableció el sistema de reparación que sirvió para la ley moderna de la legislación laboral, para la ley de trabajo de 1928. La ley de talleres y establecimientos públicos en el inicio de la actual legislación, por su propósito intuitivo del trabajo, tenemos que el carácter de sus reglas era que su aplicación se podía realizar a todos los trabajadores de la nación. Una jornada diaria de 8 horas y media, aunque prorrogables, por diferentes convenios entre las partes, donde ofrece la evidencia de la preocupación del Estado ante la abusiva duración del trabajo diario. O sea, esta ley regularizó las horas y la explotación que existía en las leyes antiguas y la rebajó a 8 horas y media por día. Las disposiciones del Código Civil de 1917 sobre el arrendamiento y servicios, así como la diseminadas en los códigos de leyes y provincias, estatales y municipales de la República, continuaban en vigor, en cuanto no habían sido especialmente regulados, para así establecer la Ley del Trabajo de 1928, que se estableció el 23 de julio de 1928. En este tiempo se veía el trabajo como 9 horas al día. Esto ha sido todo. Muchas gracias.